Buenas tardes, mi nombre es Robinson Poveda. Este video va dirigido para la clase de Control 1, el laboratorio final, entrega primera. Entonces nos dice, tenemos acá la planta para modelar matemáticamente será la del motor DC con campo fijo. Esto se refiere a un motor de imanes permanentes donde tenemos un circuito equivalente aproximado, el cual se muestra en esta figura. Nuestro circuito está constituido por dos campos. Eh, un campo rotatorio, que es el que está compuesto por una resistencia en serie con la bobina, y la parte rotatórica, que se representa con la armadura. La armadura es aquella que proporciona el movimiento mecánico con la interacción de los campos magnéticos. Esta armadura tiene una dinámica la cual está constituida por una inercia o cantidad de masa que se denota con la letra J, y la otra parte es la parte rotacional, que se denomina árbol, que es la parte donde se monta la armadura, y esto existe un fenómeno dinámico natural, el cual es la fricción, que lo denotamos con la letra B. Entonces es esta parte, la parte del árbol. Por otra parte, hemos definido que nuestro campo estatorio es magnético fijo, eh, donde se dice que su campo magnético es constante, el cual se denota con la letra E, y nuestra corriente es constante. Para que haya un par motor, se debe aplicar un voltaje en la entrada de la armadura. Eh, Esto nos lleva a que también está presente una corriente, que la denotamos con la letra I, pero a pesar de que el voltaje es constante, la corriente es dinámica, es decir, que es variante en el tiempo en un momento transitorio, ya que después tiende a estabilizarse. Eh, en este circuito de armadura existen dos fenómenos importantes. Uno es que toda bobina se genera siempre de acuerdo a una ley llamada la ley de Lenz. Esto quiere decir que esto quiere decir que este voltaje se degenera y se opone al voltaje original, que es el voltaje que lo denotamos con la letra E. Y también significa que se llama voltaje o fuerza electromotriz, contraelectromotriz. Esta variable eléctrica depende estrictamente eh, de una variable mecánica como es la velocidad angular. La interacción entre el rotor y el estator de campo magnético fijo, se produce un movimiento por la repulsión de los dos campos magnéticos y el desplazamiento rotacional, el cual nos deja evidenciar un ángulo cambiante, que será el desplazamiento angular. Eh, También, y su variación con respecto al tiempo, es nuestra velocidad angular. Eh, ya teniendo todas estas variables que se aplican a este circuito, entonces vamos a aplicar las diferentes leyes físicas. Para nuestra primera ecuación tenemos, eh, vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, donde se obtiene la siguiente ecuación, que es esta, que tenemos una resistencia multiplicada por la intensidad. A la entrada tenemos un voltaje, luego tenemos una resistencia multiplicada por la intensidad más una bobina, donde nuestra intensidad es variante en un estado transitorio, más la fuerza contraelectromotriz. Eh, en la ecuación 2 la obtenemos a partir de la segunda ley de Newton. Eh,
es la parte mecánica que viene dada por una ecuación de pares. El primer par se llama par de inercia y el otro par es la fuerza, que sería este, y el otro par es la fuerza que se opone, que está basada en la fricción viscosa del soporte, que es esta. En- se asume que existe una relación, proporcional, que la llamaremos Ka, entre el voltaje inducido de la armadura y la velocidad angular del eje del motor, como se denota en la ecuación número 3. También existe un principio que define eléctricamente cuáles son las condiciones del par en términos de la corriente que circula en la armadura. Ya que tenemos un campo magnético estatorio permanente, entonces el par depende del parámetro denominado constante de par, que es Km, y se supone la relación electromecánica que establece que el torque mecánico es proporcional a la corriente. Esto se sustenta en la ecuación número 4, que la, la constante de par es eh, directamente proporcional a la corriente que se le aplique a nuestra armadura. ¿Cómo se muestra aquí? Ya encontrando nuestras cuatro ecuaciones, eh, que son las aproximaciones de que son las aproximaciones de qué de nuestras de nuestra ecuación diferencial. Vamos a analizar para nuestro video en Simulink nuestro nuestro subsistema que desarrollamos a partir de las cuatro ecuaciones anteriores nombradas. Entonces acá tenemos una planta que se llama motor DC, y dentro de nuestra planta hay un subsistema de ecuaciones diferenciales. Estas ecuaciones diferenciales están dadas de la siguiente manera. Entonces acá tenemos nuestras constantes, que le hemos dado un valor para para poderla simular. Entonces le dimos un valor, eh, como se muestra aquí en nuestro trabajo. Entonces vamos a mostrar el valor que le dimos a cada constante. Estas constantes fueron AJ, o la masa. Entonces está en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. También tenemos nuestra coeficiente de fricción, tenemos nuestra constante de par, tenemos nuestra constante de armadura, nuestra resistencia y nuestra bobina. Entonces ahora sí pasamos acá a nuestra planta, a nuestro subsistema. Entonces aquí quise eh, analizar la corriente, la posición y la velocidad. Pues no está dado para este laboratorio, pero pues me gustó la manera de cómo se implementa esto, y me gustaría pues conocer cómo actúa esas dos variables de acuerdo a la velocidad. Entonces, como tenemos ahí, entonces pasamos a simular, y como nos muestra, ahora pasamos a mirar acá en nuestro osciloscopio. Entonces está la respuesta escalón, la amarilla, y nuestra morada es eh, la respuesta de la corriente. Entonces, a medida que va transcurriendo el tiempo entre 4.5 y 5 segundos, se estabiliza nuestra gráfica. También la más importante es esta, la de la velocidad, que como puede ver, a nuestra respuesta escalón tenemos una dibuja una gráfica donde también tenemos que entre 4.5 y 5 segundos se nos establece nuestro sistema. Y
también lo tenemos en Proteus. Esta es la implementación de analógicos de nuestro sistema. Entonces vamos a explicar un poquito cómo es que funciona nuestro sistema de analógico. Tenemos acá eh, que esta es la ecuación diferencial que implementamos en, en, en amplificadores operacionales para hallar la velocidad angular del motor. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Montamos un sumador con un amplificador operacional configurado en sumador. Entonces, aquí a la entrada del sumador, en la parte no inversora, eh, conectamos el voltaje de referencia más nuestra diferencial de la variable, y a la entrada inversora va la variable sola. ¿Por qué lo conectamos así? Porque aquí nos dice que el voltaje es positivo, entonces entra por la parte inversora de nuestro sistema. Y le hicimos un tratamiento matemático para que acá nos quede positivo y no nos salga aquí nuestra señal contraria y nos cambia el signo. Entonces se le hizo un tratamiento matemático donde se muestra a continuación que para que esta ecuación nos quedase de esta manera. Entonces aquí tenemos nuestra ecuación donde nuestra derivada la pusimos con signo menos para poder dejar positivo nuestro sistema, y así no nos cambie eh, no nos cambie el signo. Y aparte de eso, no necesitamos de aplicarle un amplificador de forma inversora. Entonces le hicimos ese pequeño cambio para que aquí nos quede sumando. Y nuestra parte y tenemos esta parte de la variable donde el índice es negativo, entonces ese sí entra por la parte inversora de nuestro sumador. A la salida de todo esto, que es una suma, entonces tenemos nuestra ecuación de segundo grado, de nuestra ecuación diferencial de segundo grado. Entonces, ¿qué hacemos? Para poder, como acá no sabemos qué valores tienen cada una de estas, entonces lo que hacemos es con un integral, con un integrador, un amplificador operacional configurado en un integrador, le bajamos de grado a nuestra ecuación diferencial. Entonces, la respuesta o la salida nos da nuestra derivada de primer grado, y esta la retroalimentamos a la entrada y así le damos valor a nuestra entrada del sumador. Luego le aplicamos otro integrador para bajarle el grado y ya nos sale nuestra variable sola, donde la retroalimentamos y entra por la parte inversora. Como es negativa, entra por la parte inversora de nuestro sumador, y así tenemos nuestro arreglo en amplificadores operacionales, los cuales los simulamos acá en Proteus. Entonces aquí tenemos, antes de esto, tenemos unas resistencias que son importantes. Entonces estas resistencias las hallamos con estas ecuaciones. Entonces las ecuaciones que hallamos es que unas variables que hallamos, que es A que es la sumatoria de todos los coeficientes positivos de nuestra ecuación. ¿Cuáles son? El primero y el segundo. Y B es la sumatoria de todos los subíndices, de todos los coeficientes negativos, que nuestra es
en nuestra ecuación es el tercer término. Eh, Así podemos hallar eh, esta, ¿qué? Estas variables. Esas variables, ¿para qué las necesitamos? Para hallar AT, porque AT es AB, A menos B menos uno, y, y así hallamos AT. AT es bueno no modificarlo, es escribirlo tal cual como nos sale, porque si está configurado, si AT es menor que cero, nos envía por un lado, o si AT es mayor que cero, nos envía por otro, o si AT es igual a cero, también nos envía por otro lado. Luego hallamos el valor de que el valor de lambda. Lambda dice que es igual al valor superior de A o B más uno o AT, o el valor absoluto de AT. Entonces aquí tenemos los tres valores. Este es el valor de A, este es el valor de B más uno, y este es el valor absoluto de AT. En esto, entonces nuestro valor superior es el de en medio, 5,1668. ¿Esto para qué? Para hallar nuestra, eh, nuestra resistencia de referencia. ¿Cuál es la resistencia de referencia? Esa se halla con lambda multiplicada eh, por ZI. ZI es la impedancia de entrada del amplificador operacional. Entonces ahí tenemos nuestra resistencia de referencia. También tenemos nuestra resistencia de nuestra resistencia negada R sub 0. ¿Por qué R sub 0 se va a infinito? Porque AT es menor que 0. Entonces, para eso, entonces, después de eso, entonces, como se va a infinito, eso no existe, esa resistencia, entonces hallamos R sub 0, pero no invertida, sino R sub 0 solita, que está dada por la referencia, la resistencia de referencia sobre la resistencia de AT. Y aquí tenemos nuestro resultado, que da 32,66, 32.6 kilo ohmios. Y luego hallamos después de eso hallamos R1, R2 y R barra sub 0, sub 1, que son las tres que van acá en el arreglo de nuestro sumador. Entonces, ¿cómo se hallan? Pues igual. Entonces, R sub 1 se halla con la entrada de referencia dividido sobre en nuestro ¿qué? Nuestro coeficiente de la ecuación. ¿Y cuál es el coeficiente de la ecuación? Me dice que el coeficiente de la ecuación es 1 sobre 4.8. Entonces así se halla R sub 1. Y R sub 2 es igual que R sub 1, se halla lo mismo. Y R barra sub 1, que es la entrada inversora, es negativa. Entonces también se halla de la misma manera. Cada, cada resistencia de acá se halla con su respectivo eh, coeficiente. Entonces, ya teniendo nuestras resistencias, entonces ya pasamos aquí a Proteus, donde tenemos aquí cada resultado. Aquí está nuestra resistencia de referencia, acá está R sub 1, R sub 2 y R barras R sub 1. Y esta se llama una resistencia eléctrica, una resistencia, ya les digo cómo se llama, es una resistencia que se halla para estabilizar el sistema. Bueno, esa se la quedo viendo. Entonces, tenemos también aquí nuestro primer arreglo de nuestro integrador operacional. Este sí se le ponen estas resistencias para que nos den lo que es a la salida.
Entonces tenemos acá nuestro sumador, como lo he explicado. Acá nos da nuestra derivada de segundo orden. Luego le aplicamos el integrador para bajarle de grado hasta que a la final, y en cada salida del integrador lo vamos retroalimentando al sumador, y así obtenemos una señal como esta. Esta señal es la que nos dice cómo nos está funcionando el sistema, y que también nos dice que se estabiliza entre 4.5 y 5 segundos en nuestro sistema. Entonces, como pueden ver, pues nuestro arreglo con amplificadores operacionales pues quedaron bien, porque tanto en Simulink como en Proteus se ve que las respuestas son parecidas. Eso es todo por el momento. Pues acá les dejo para los que necesiten este video, lo puedan implementar. Muchas gracias.